No sabes nada de economía. Hablas sin entender. Opinas sin haber leído a los expertos. Si supieras algo de economía, aceptarías las reglas del juego y ya. Los mercados se corrigen solos. El Estado estorba. El dinero trabaja. Y si algunos son cada vez más ricos es porque lo merecen, porque son más inteligentes, saben ahorrar, o por los riesgos que están dispuestos a correr. Y si tú no avanzas, es simplemente porque no sabes administrarte. Y si esa verdad irrefutable no te gusta, será por envidia. Tú no sabes nada de economía. Lo dicen con voz segura, a veces con un traje elegante y gráficos en la pantalla. Lo repiten en los noticieros, en conferencias, en canales de YouTube con muchos seguidores. Lo presentan como algo técnico, indiscutible, objetivo. Y tú, que pagas impuestos sobre un salario que no alcanza, tú, que haces cuentas para llenar la despensa, que trabajas más y vives menos, muchas veces terminas creyéndolo. Pero ¿sabes qué? La economía de la que hablan no es una ciencia, es una creencia vestida de fórmula, una fe en números que flotan lejos de la realidad. Es una economía sin mundo, sin cuerpos, sin historia. No es la economía que vives cada día, sino la que te muestran desde arriba, la de los índices que suben mientras los sueldos caen, la de los informes que celebran el crecimiento mientras crece la pobreza, la de los expertos que hablan de eficiencia mientras la gente pierde el trabajo, la casa, el tiempo. Y lo más perverso es que, cuando todo colapsa, no se corrige, se rescata con dinero público, con derechos recortados, con vidas aplastadas. Así que, no es que no sepas nada de economía, es que te hablan de una economía que no tiene nada que ver con la tuya, y esa confusión, que no es accidental, es justo lo que sostiene este sistema. Antes de que la economía se encerrara en gráficos, antes de que se volviera una jerga de expertos, antes de que se convirtiera en el idioma preferido del poder, tuvo otro nombre y otro sentido. Los griegos le decían oikonomía, el arte de administrar el hogar, una casa compartida, un mundo común. No era el reino de los banqueros ni de los especuladores, era la tarea de cuidar lo necesario para vivir. Tierra, alimento, tiempo, afectos. Economía no era sinónimo de ganancia, sino de equilibrio. Mucho después, en el siglo XVIII, Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Hoy lo nombran como el padre del capitalismo, aunque si pudiera leer lo que dicen de él, probablemente se llevaría las manos a la cabeza. Smith no era economista. En su época esa palabra ni siquiera existía como la entendemos hoy. Era un filósofo moral. Su preocupación no era el precio de una divisa ni la tasa de interés, sino cómo convivimos sin devorarnos unos a otros. En su visión, el mercado podía funcionar solo si existían ciertas condiciones políticas, jurídicas y morales que lo hicieran posible. El Estado, según Smith, debía encargarse de funciones fundamentales: proteger la propiedad, hacer cumplir los contratos, garantizar un sistema de justicia, invertir en infraestructura y ofrecer educación básica. No proponía intervenir directamente en los precios ni planificar la economía, pero tampoco pensaba que el mercado podía autorregularse como por arte de magia. Sin un marco normativo claro, la libertad económica solo beneficia al más fuerte. Lo de la mano invisible, esa frase que repiten como si fuera una ley natural, aparece apenas 3 veces en su obra y nunca con el sentido que le atribuyen hoy. Smith no veía al mercado como un dios perfecto, sino como un mecanismo útil, siempre y cuando estuviera contenido dentro de un orden moral. Esa economía originaria, vinculada a la vida real, fue secuestrada. Primero por los comerciantes, luego por los banqueros, y finalmente por los teóricos que la transformaron en algo abstracto, despojado de historia, de ética y de humanidad. Lo que era una herramienta para organizar lo común se convirtió en un campo de batalla por la acumulación privada. Dejó de ser una pregunta filosófica, ¿cómo vivimos juntos?, y se volvió una respuesta cerrada. El mercado decide. Y así, la economía dejó de hablarnos del pan y comenzó a hablarnos del precio del trigo en futuros. Dejó de pensar en la comunidad y empezó a calcular beneficios. Cambió la tierra por la deuda,
y la justicia por la tasa de retorno. Lo que no cambió fue su poder. Solo cambió de rostro. Antes era la voz del hogar. Hoy es la voz de Wall Street. La economía, que alguna vez quiso entender cómo vivimos, fue transformándose en otra cosa. Empezó a hablar en otro idioma. Cambió la comida por las curvas, el salario por las tasas, la justicia por el crecimiento del Producto Interno Bruto. Dejó de mirar la vida real y empezó a mirar sus propias proyecciones. Ya no era una herramienta para pensar el mundo, sino una maquinaria para justificar lo que ya estaba pasando. A partir del siglo XIX, con David Ricardo y los economistas clásicos, la economía dejó de ser una rama de la filosofía moral. Se convirtió en una supuesta ciencia autónoma, neutral, técnica, impersonal. Así nació un personaje que sigue protagonizando todos los libros de texto hasta hoy: el Homo economicus. Un ser extraño, solitario, racional, sin historia, sin cuerpo, sin vínculos, calcula todo, maximiza todo, se mueve por interés, no siente hambre, no cuida hijos, no envejece, no se enferma, no pertenece a ninguna clase ni a ningún pueblo, solo consume y elige. El individuo perfecto para un modelo perfecto, irreal, inhumano. Desde entonces, la economía se volvió un mundo de ecuaciones y supuestos. Como advertía Amartya Sen, los modelos económicos no describen a las personas, las reemplazan. Son como mapas que olvidan que hay montañas, selvas, ríos. En lugar de reflejar el mundo, lo reducen, y lo que no cabe en el modelo simplemente no existe. Fue también el momento en que el dinero dejó de representar trabajo, tierra o producción. Nació la economía financiera moderna, donde el capital ya no necesita pasar por la fábrica ni por el campo para multiplicarse. Basta con mover cifras, crear instrumentos, inflar burbujas, especular. Como explicaba Karl Marx, es el capital ficticio, dinero que se reproduce sin haber tocado nunca el mundo real. En el siglo XX, esto se volvió regla. Las escuelas económicas más influyentes, como la austríaca y la de Chicago, empujaron una visión extrema del individualismo. Para Hayek o Friedman, todo intento de regular el mercado era una amenaza a la libertad. El Estado debía desaparecer del mapa y el mercado debía convertirse en juez y rey. Pero ese mercado no era el de las frutas ni el del barrio. Era el mercado financiero, el que no ve personas, sino flujos, el que no produce nada, pero lo decide todo. Y así, mientras la economía real necesitaba tiempo, cuidados, esfuerzo, la economía ficticia se aceleraba, se inflaba, se creía todopoderosa, hasta que un día, como toda ficción, se desplomó. Y como advierte el economista y filósofo Amartya Sen en su artículo Rational Fools, A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory, publicado en Philosophy and Public Affairs en 1977, la teoría económica dominante tiende a atribuir a las personas un comportamiento basado exclusivamente en el interés propio, ignorando otras motivaciones como la ética, la simpatía o el compromiso con los demás. Sen lo resume con una frase demoledora: el hombre puramente económico está muy cerca de ser un idiota social. Y es precisamente ese idiota racional, egoísta, desarraigado el protagonista de la mayoría de los modelos económicos actuales. No representa a nadie, pero justifica todo. No es real, pero sostiene decisiones que afectan vidas reales, como si para entender el mundo bastara un mapa que no reconoce ni una sola montaña. Nos dicen que el Estado es el enemigo del mercado, que si las cosas van mal es porque hay demasiadas regulaciones, demasiados impuestos, demasiada interferencia, que si el Estado se hace a un lado, los mercados prosperan, que la mano invisible hará el trabajo. Pero la historia muestra otra cosa. No es que el Estado desaparezca, es que cambia de dueño. Cuando llegó la gran crisis del 2008, el sistema financiero global colapsó bajo su propio peso. Se había inflado con hipotecas imposibles, bonos que no valían nada y promesas que nadie pensaba cumplir. El dinero ya no representaba casas, ni trabajo, ni ahorro. Representaba fe ciega, una burbuja de ficción
que, como toda ficción, estalló. Y entonces, los campeones del libre mercado, los que llevaban décadas predicando que el Estado era el problema, corrieron a pedir ayuda. Casi 20 billones de dólares públicos se destinaron al rescate de bancos, aseguradoras, fondos y entidades financieras, primero en Estados Unidos, luego en Europa y más allá. Las empresas que habían jugado con fuego fueron premiadas. Las personas que habían confiado en ellas, quemadas. El Estado, ese que no debía intervenir, intervino con fuerza, no para salvar empleos, no para rescatar hogares, intervino para salvar a los mismos que habían provocado el desastre. Y aquí conviene recordar a Ha-Joon Chang, economista coreano, cuando afirma: no existe tal cosa como un mercado libre. Todos los mercados están regulados, diseñados, arbitrados por reglas que alguien escribe. La diferencia es quién las escribe y para quién. En 2008 quedó claro. El Estado no fue el árbitro, fue el guardaespaldas del capital financiero. Y no fue la excepción, sino la confirmación de una regla silenciosa. Como muestra la historia, desde la privatización del petróleo en Rusia tras la caída de la URSS hasta las reformas estructurales impuestas en América Latina por el FMI, el Estado ha sido muchas veces el arquitecto legal de la concentración, no su obstáculo. Pero lo más perverso no fue el rescate, fue la narrativa que vino después. Se recortaron derechos, se ajustaron presupuestos públicos, se cerraron hospitales y escuelas en nombre de la responsabilidad fiscal. Las víctimas pagaron la factura de sus verdugos. Todo esto no fue un accidente, fue una doctrina. La idea de que el Estado solo debe existir para castigar al pobre y proteger al rico. Y eso también es economía. Solo que no lo vas a encontrar en los manuales. La economía tiene un idioma propio. No es el idioma del hambre ni del trabajo, sino el de las planillas de cálculo y los boletines técnicos. Un idioma que no busca explicar, sino imponer, que no describe la realidad, la fabrica. Te dicen que no hay plata, como si el dinero fuera una fuerza natural que aparece y desaparece por obra de los mercados. Te dicen que el Estado no produce nada, como si no construyera escuelas, hospitales, vacunas, electricidad, conocimiento. Te dicen que el mercado se regula solo, pero cuando se desploma, siempre hay alguien dispuesto a sostenerlo con dinero público. Las frases se repiten, se copian, se corean como dogmas. El Estado es una máquina de robarte. La inflación es siempre culpa del gasto público. Todo lo que toca el Estado se pudre. Los impuestos son un robo. Lo dicen los voceros de los bancos, los influencers que repiten a Hayek y Rothbard como si fueran revelaciones místicas, y últimamente hasta presidentes democráticamente electos. Las dicen también los supuestos educadores económicos de YouTube, esos que juran haber descubierto la verdad definitiva del capitalismo mientras te venden libros, cursos, camisetas o criptomonedas. Pero cuando el sistema colapsa, como en 2008, como en 2001, como tantas veces, no asumen ningún costo. Al contrario, se desmarcan. Dicen que eso no fue el verdadero capitalismo, que fue culpa del socialismo, del keynesianismo, del estatismo, de la cultura colectivista, del chip mental que hace que la gente dependa del Estado. Y como si fueran profetas perseguidos, declaran que están librando una batalla cultural para despertar a la sociedad y enseñarle la auténtica economía. Y que enseñan que el Estado debe desaparecer, que los impuestos deben reducirse al mínimo, que cada quien debe hacerse responsable de sí mismo y que nadie es responsable de lo social, como si no hubiéramos llegado hasta aquí como especie en sociedad. ¿Quién gana con todo eso? Los de siempre. Divide y vencerás. Las grandes corporaciones, los fondos de inversión, los grupos económicos que no quieren pagar impuestos ni ser regulados. Piden libertad para el mercado, porque ellos ya tienen el poder de controlarlo, porque así es la economía financiera. El que más tiene pone los precios y decide las reglas sin que nadie le dé el cargo. Juegan en dos frentes. A quienes dudan o cuestionan, les dicen que no entienden, que la economía es demasiado técnica, demasiado compleja, demasiado sensible como para dejarla en manos de inexpertos, que hay que comprender cosas que solo entendidos comprenden.
estudiar en las universidades prestigiosas, no opinar desde la experiencia mundana del día a día de los mortales. Así los silencian, así los excluyen. Pero a los más entusiastas, a los que están hartos de políticos estúpidos, decepcionados, con ganas de entender y rebelarse, les dan otra medicina. Slogans, gráficos, frases cortas que suenan a revelación. Les ofrecen una identidad, los convierten en apóstoles de una fe que no cuestiona al poder, sino que lo defiende con fervor. Les hacen creer que ahora sí saben, que por fin entendieron cómo funciona el mundo, y que los culpables son los pobres que les gusta ser pobres, y sus políticos empobrecedores que apoyan medidas sociales que destruyen la economía, los impuestos, el Estado, nunca las corporaciones, nunca los bancos, nunca el capital especulativo, nunca los que no se conforman con ser asquerosamente ricos, sino que quieren el control político total y la hegemonía financiera por generaciones. En esta animación, el planeta representa a toda la población mundial y la moneda, toda la riqueza que existe en el mundo, pero no están repartidos de forma pareja. El 10% más rico del planeta concentra el 76% de toda la riqueza mundial. En cambio, la mitad más pobre, el 50% de la población, apenas sobrevive con el 2%, y el 40% intermedio, donde probablemente estés tú, que puedes ver este video en internet y no te estás muriendo de hambre, pero tampoco vives en un yate ni en un paraíso fiscal, vive con el 22% de los recursos. Pero lo más alarmante es lo que ocurre dentro de ese 10% más rico. De ahí, solo un 1% controla el 45% de toda la riqueza. Y dentro de ese 1%, apenas un 0,01% controla el 12% total de la riqueza mundial. Un grupo tan pequeño que cabría en el Madison Square Garden y que tiene más que miles de millones de personas juntas. Ese pequeño grupo de multimillonarios que seguimos manteniendo contentos, mientras personajes como Agustín Laje, Juan Ramón Rayo, Axel Kaiser o Miguel Anxo Bastos te convencen de que el verdadero problema está en esa loca idea de cuidarnos los unos a los otros, que lo colectivo es una amenaza y la solidaridad un delirio, que lo sano es que cada quien se salve solo, y como pueda, como según ellos, hacen esos grandes y admirables empresarios que, por cierto, cuando sus bancos quiebran, son rescatados con parte de tu 22%. Pero estas ideas no nacieron en Internet, vienen de más atrás. De los tratados y panfletos de Friedrich Hayek, el defensor de la libertad que toleró dictaduras y eran amigas del mercado. De Ludwig von Mises, que despreciaba la democracia si amenazaba la propiedad privada. De Murray Rothbard, que soñaba con eliminar el Estado por completo y privatizar hasta la justicia. De Milton Friedman, el economista estrella de Chicago, que justificó el shock neoliberal como una necesidad técnica. Sus libros son densos, pero sus discípulos los resumieron en frases vendibles, y esas frases, hoy, circulan como verdad revelada. La economía de libre mercado, sin Estado, sin regulación, sin impuestos. Algo que siempre que se ha puesto en práctica ha terminado en crisis y en mayor desigualdad para la mayoría. Así, mientras unos callan por temor a equivocarse, otros hablan con autoridad prestada. Y ambos terminan atrapados en la misma trampa. Porque quienes manejan esa narrativa saben que la economía no se impone solo con tasas de interés, se impone con relatos. Y si esos relatos conectan con el desencanto, el enojo o la sensación de injusticia, el trabajo está hecho. Y cuando alguien les pregunta por los errores del sistema, por las crisis, por la desigualdad, la respuesta es automática. Eso no fue capitalismo, fue estatismo. Y si les preguntan por la historia, por las dictaduras, por el hambre, por el desempleo, dicen, eso no era el verdadero liberalismo. Y así logran algo asombroso. Nunca son responsables de nada, solo autores de las promesas, nunca de las consecuencias. Saber de economía no es repetir la tasa de inflación, ni saber cómo se calcula el Producto Interno Bruto, ni usar palabras como prima de riesgo o curva de Phillips en una conversación.
Eso es vocabulario, jerga, simulación de saber. Tampoco es tener una biblioteca llena de Hayek, Mises, Rothbard o Friedman, si todo lo que se repite es un puñado de ideas simplificadas que solo justifican el poder de los que ya mandan. Saber de economía no es aprender a defender el sistema, es entender cómo funciona, a quién sirve y qué efectos tiene sobre la vida de las personas. Saber de economía, decía Karl Polanyi, es entender que los mercados no son fenómenos naturales, sino instituciones políticas, que hay que mirarlos no como si fueran leyes físicas, sino como construcciones sociales, históricas, conflictivas, que detrás de cada decisión económica hay una decisión moral, y detrás de cada regla del mercado hay una elección de poder. Saber de economía es saber que no existe lo económico sin lo político, que no se puede hablar de eficiencia sin hablar de justicia, ni de crecimiento sin hablar de desigualdad, ni de libertad sin hablar de quién puede ejercerla. Y saber de economía, sobre todo, es volver al mundo real, a la producción, al trabajo, al cuidado, a la tierra, al tiempo. Es entender que sin cuerpos no hay riqueza, sin naturaleza no hay sistema, sin comunidad no hay futuro. Hay otras formas de pensar la economía. Están quienes, como Amartya Sen y Martha Nussbaum, proponen evaluar el desarrollo no por los ingresos, sino por las capacidades humanas reales. Está la economía feminista, que denuncia que el sistema se sostiene gracias al trabajo no remunerado, el de criar, cuidar, limpiar, alimentar, que nunca se registra en las cuentas nacionales. Está la economía ecológica, que recuerda lo obvio: no se puede crecer infinitamente en un planeta finito. Están las economías sociales, populares, comunitarias, cooperativas, que no necesitan licencia de ningún banco central para existir. Y está también la idea de que lo económico no es un fin, sino un medio, que la economía debería servir a la vida, no al revés. Que ningún sistema merece sobrevivir si solo funciona cuando se recortan derechos, se sacrifican generaciones o se naturaliza la injusticia. Dicen que no sabes nada de economía. Y puede que tengan razón, porque si saber de economía es repetir los dogmas de Hayek, Mises, Rothbard o Friedman como si fueran leyes naturales, entonces mejor no saber. Si saber de economía es justificar cada injusticia como un error del Estado, si es decir que el hambre es una externalidad, que la deuda es disciplina, que la pobreza es una falta de esfuerzo, que todo lo público es ineficiente por definición, entonces sí, no sabes nada de economía. Y eso está muy bien, porque la economía que hoy se enseña, se repite y se impone, no busca entender el mundo. Busca ordenarlo al gusto de quienes lo controlan. No es ciencia, es ideología con corbata, no es neutralidad, es poder. Y sin embargo, eso no significa que la economía no tenga valor. Existen otras voces, otros economistas, con los mismos títulos, los mismos doctorados, los mismos premios Nobel, pero con otro compromiso. Economistas como Joseph Stiglitz, que denuncian las consecuencias devastadoras de la liberalización financiera sin controles. Como Thomas Piketty, que ha documentado con datos irrefutables cómo el capital se concentra cada vez más en pocas manos. Como Paul Krugman, que se niega a aceptar que los mercados sean la única respuesta. Como Yanis Varoufakis, que vivió en carne propia el chantaje de los mercados a la democracia. Como Ha-Joon Chang, que desmiente el mito del libre mercado con pruebas históricas. Como Amartya Sen, que nos recuerda que el desarrollo no se mide por cifras, sino por capacidades humanas reales. Ellos también saben de economía, y la piensan no para justificar privilegios, sino para construir alternativas. No niegan la economía, la devuelven al mundo. Porque la economía es una herramienta útil que puede ayudarnos a entender, a planificar, a organizar lo común, solo si se pone al servicio de la vida, no del capital. Solo si deja de adorar al mercado como un dios y vuelve a mirar a los seres humanos como lo que son: cuerpos, vínculos, necesidades, sueños. Si entiendes lo que ya sabían los griegos hace más de 2000 años, que la economía no es una fuerza natural, sino una invención de la civilización para organizar lo común, entonces sí que sabes de economía. Porque economía significaba administrar la casa compartida, cuidar lo necesario para vivir.
La tierra, el alimento, el trabajo, el tiempo, los afectos, no era el reino de los banqueros ni de los especuladores, sino la tarea de garantizar la vida en equilibrio. Si entiendes eso, entiendes más que muchos de esos supuestos expertos que confunden el mercado con la humanidad.